Entonces contigo vamos a avanzar o desde donde nos quedamos, ¿sí? O sea, estábamos en introducción al Excel. Ah, lo que yo no les dije es que mm, en otros grupos, por ejemplo, la gente que ya va desarrollando cada contenido va marcando en un color diferente su pestaña. Por ejemplo, creador of versiones ya hicimos. Entonces, a esa pestaña le da un color diferente para diferenciar nomás el que ya hicimos del que no hicimos todavía, digamos, ¿verdad? Entonces, pueden entrar ahí, le dan un clic derecho. Al darle clic derecho le va a salir color de pestaña y ahí le dan el color que ustedes quieran, lo que para ustedes signifique que ya hicieron, no hay problema. Y ahora estamos en introducción al Excel. En introducción al Excel nos quedamos en recorrido por las partes de la pantalla que es el punto 6, ¿sí? Pero nos quedamos hasta, creo que estaba yo hablando sobre el tema de las columnas, las filas. No sé si llegamos a ver los movimientos. Creo que estábamos viendo los movimientos. Yo les había mostrado que podemos movernos con el teclado, eh, creo que estábamos haciendo selección, ¿verdad? No sé, creo que uno de ustedes me preguntó cómo hacer la selección desde desde A3 hasta G12. Entonces la idea era un poco ver que con los teclados, control shift, flechitas, íbamos a seleccionar correctamente del punto 1 hasta el punto 10, pero no así hasta la celda G12. Por lo tanto, para tratar de decirle que haga esa selección, yo les hice una introducción al manejo de selección a través del cuadro de nombres, ¿sí? Entonces, para practicar un poco y que Andrea entienda lo que estamos haciendo, nomás, Andrea, quiero que te pongas un ratito en la celda A3, donde está el punto 1 de cómo iniciamos Excel. Entonces, si te pones solamente en la celda A3, ahí en el punto 1, clic ahí, eso. Por ejemplo, a ver, lo que habíamos hecho así rápidamente nomás, un repasito. Quiero que vos presiones control flechita de abajo una vez. Cualquiera de las teclas control y tu flecha de abajo una vez. Tenemos que ver que ese movimiento pasó de la A3, que menciona el punto 1, a la A12, donde está el punto 10, y saltó todos los demás datos. Esto estábamos diciendo que era a través de el caso de que control controla cuáles son las celdas correlativas, es decir, con datos no vacíos, y va y para antes de la última celda o antes de la celda vacía, por llamarla de alguna forma. Por eso vemos que paró en la celda A12, donde está el número 10. Y si hacemos control shift, y ojo que hasta acá quiero que se entienda nomás que control shift me sirve para poder, aparte de irme hasta un lugar, también hacerlo seleccionando, digamos. Entonces acá nomás, como estábamos en la última celda, hicimos control shift flechita arriba, él se fue seleccionando hasta la primera fila, y como en la primera fila y en la segunda hay celdas combinadas, entonces él me selecciona completamente. Eso, por ejemplo, no vimos, Enrique, la clase anterior, porque mi intención era seleccionar desde el 1 hasta G12, ¿sí? Pero como acá estamos seleccionando desde A12 para arriba, pero nuestra intención no era seleccionar las filas 1 y 2, sino que pare en A3. Entonces ahí es donde vemos que pasa de largo y ahí es donde yo les decía que no podíamos hacer la selección correcta. Entonces, retomando otra vez, si en esa celda, Andrea, nosotros presionamos ahora Shift y una vez hacia abajo, entonces Shift, tenemos dos Shift otra vez, vamos a ver que selecciona dos celdas y ojo que hicimos la presión de Shift y flechita, ¿sí? Entonces, pero nos vamos seleccionando. Entonces, el equivalente de la combinación de Control y Shift más las flechitas hacen que las dos acciones se hagan al mismo tiempo. Entonces, quiero que te pongas otra vez solamente en la celda A3, es decir, donde está el punto 1, y vuelvas a presionar Control, Shift, flechita, pero abajo vemos que se selecciona hasta la celda A12 y todas las celdas del medio también. Lo que no puedo hacer es que cuando presionas Control Shift, flechita a la derecha otra vez, quiero que presione por favor, Andrea. Vamos a ver que en vez de quedarse en G, él salta y se va hasta la última columna seleccionando. Esto podría no ser lo que yo estoy queriendo, por lo tanto yo necesito que pare en G. Entonces, una opción es hacerlo manual, es decir, con Shift y llevarle, digamos, hasta la celda donde quiero, con Control Shift una vez y después con Shift solamente hacia la derecha, ¿sí? Hasta que pare en la G. Y ahí puede ser Control Shift flechita abajo, por ejemplo, y va a seleccionar hasta la fila 10. Esa sería una opción. Otra opción pudo haber sido con el mouse directamente, ¿verdad? Un clic en A3 y arrastro hasta G
12. Pero ese tema de hacer la selección con control shift lo que no pudimos. Entonces, la alternativa, aparte de esta que vimos que hicimos con el mouse, fue utilizar el cuadro de nombre. Entonces, lo que estaba diciendo nomás del cuadro de nombre es que siempre me muestra la posición de la celda activa, independientemente de que esté en una o en varias celdas al mismo tiempo. De hecho, yo puedo ver que en esta selección él me está mostrando aquella que tiene la sombra blanca, es decir, una sombra diferente a todas las otras celdas seleccionadas, porque se posicionó en A3, ¿sí? Entonces, decíamos nomás que si nosotros entramos en el cuadro de nombre, de hecho, quiero que ahora Andrea entre en el cuadro de nombre. ¿Cuál era el cuadro de nombre? El que está ahí mostrándome el A3. Espera un ratito. Voy a tratar de señalar, te voy a habilitar acá mi lapicito. Un ratito. Acá. En este lugar, quiero que ingreses, por favor. Y al ingresar, él va a pintar la letra y el número A3. Y quiero que ahí escriba, no sé, vamos a suponer G12. Escribe un poco G12, no importa si es minúscula o mayúscula. Dale Enter y vamos a ver que él va a aparecer en esa celda. Entonces lo que decía nomás es que yo puedo direccionar el movimiento a través del cuadro de nombres, escribiendo la coordenada de la celda a la que yo quiero ir. Pero así como estamos viendo que va a una sola celda, yo también puedo pedirle que seleccione. Y hasta acá podemos pedir que seleccione dos celdas. Y estas dos celdas quiero que sean, por ejemplo, A3 y A4. Entonces la idea era cómo tengo que escribir eso en el cuadro de nombres. Si nos vamos al cuadro de nombres, otra vez en G12, vamos a hacerle un clic. Y ahora vamos a escribir A3, pero después del A3 vamos a ponerle dos puntos. Y los dos puntos, eso. Y vamos a escribir después A4, por ejemplo. Y al darle Enter, él me va a mostrar la selección de dos celdas en ese momento de confirmar la selección. Ahí es donde vemos que yo puedo también con el cuadro de nombres hacer selección. Entonces, mi equivalente nomás a poder hacer la selección de la celda. Yo necesito solamente escribir la celda de inicio de la selección y la celda de fin de la selección y el dos puntos en el medio para entender que todo lo demás está dentro de la selección. Entonces, si mi pedido era seleccionar A3 y G12, esas son las celdas que voy a escribir en el cuadro de nombres. Me pongo otra vez en el cuadro de nombres, escribo entonces A3, dos puntos, G12, y al darle Enter, yo voy a ver que la selección es exactamente esa. Creo que hasta acá estuvimos desarrollando nosotros la explicación. Confírmeme, por favor, si por ahí me estoy olvidando o si dije algo que no dije la vez pasada también, ¿verdad? ¿Recuerdan todo esto o no? Andrea, evidentemente, como no estuvo, para ella va a ser nuevo, ¿sí? Pero quería nomás hacer un repaso como para que ella vea también qué fue lo que estuvimos haciendo en la clase anterior, ¿sí? Lo que sí quiero que hagamos todos es, porque yo en realidad les mencioné que los límites que tiene una hoja de Excel son cantidad de filas, cantidad de columnas y cantidad de celdas. Entonces, si yo me voy para abajo, control flechita de abajo dos veces, quiero que presione un poco esas teclas, Andrea, ahora. Control flechita de abajo, una, dos veces. Él va a ir hasta la última celda de la fila 1.048.000, perdón, la última celda de la columna A, viendo la última fila en realidad, ¿verdad? Que es 1.048.576. Pero después lo que dijimos es que si nos vamos hacia la derecha, control flechita de la derecha, vamos a ver la última columna. El tema nomás es que a nosotros no nos enseñaron a contar en letras, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando yo miro un XFD, exactamente no sé qué número de columna es lo que estoy mirando, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles dos alternativas para poder enumerar columnas. Una, que es la más, la que mejor va a representar el valor sin necesidad de hacer ninguna fórmula, por ejemplo. Quiero que se vayan un ratito hasta archivo, que está al lado de inicio. Y en archivo, quiero que vayan hasta, a ver un poco, abajo de esa columna verde vos tenés cerrar y más. Quiero que entres en más opciones sería, y el último dice opciones. En opciones, yo voy a ver un panel. Este panel es el que cambia la visualización de la planilla tal como la conocemos. Cualquier cambio que yo haga acá va a afectar en algún momento la forma de ver normalmente mi planilla, ¿sí? Y en este caso, quiero que vean que ahora mismo estamos en la columna de la izquierda, en la categoría general, pero quiero que vayamos hasta fórmulas, porque en fórmulas vamos a hacer el cambio. Y cuando estamos en fórmulas, quiero que vean que en la columna derecha, el primer grupo dice opciones de cálculo, el segundo grupo dice trabajo con fórmula
Y ese grupo tiene una casilla de verificación que no está tildada. Dice estilo de referencia F1C1, que es fila 1, columna 1, ¿sí? Es un estilo de referencia diferente al que nosotros conocemos, que si tildamos esa casilla, de hecho, Andrea, quiero que tildes esa casilla de verificación un ratito. Vamos a darle a aceptar ahora. Vamos a hacer un cambio momentáneo nomás de la cantidad de columnas y quiero que entiendan que esta es una forma diferente de ver la estructura de letra para columna, número para fila. Acá en realidad estamos viendo número para fila y para columna, ¿sí? Entonces vemos nomás que la última columna, esa que nos muestra que es XFD, es la número 16.384, ¿sí? Solo que la posición ahora de la celda activa en el cuadro de nombre ya no es más ese tema de A1, 2 puntos, A3, por ejemplo, sino que tengo que escribir primero la F de fila y el número de fila, 2 puntos, la C de columna y el número de columna, si es que quiero mantenerme con esta estructura. Lo normal es no mantenerme con esta estructura, digamos, ¿verdad? Pero simplemente les muestro para poder entender que este es el límite de columna. Esto de los límites va a tener sentido en algún momento cuando yo les pregunte de dónde saca Excel cuando quiero insertar filas o columnas o celdas nuevas a la planilla que yo estoy básicamente insertando, ¿sí? Pero por el momento me sirve que se entienda que esos son los números. Memoricen un poco ese 1.048.576. Andrea memoriza ese 1.048.576 y Enrique memoriza 16.384. ¿Por qué? Porque ahora quiero que nos vayamos al principio. ¿Cómo yo me puedo mover? De paso vamos a practicar movimiento. ¿Cómo me puedo ir hasta la primera celda de esta hoja si estoy en la última celda? ¿Alguna idea? Control flechita a la izquierda una vez y después. Y me quiero ir arriba mismo. Control inicio. Control inicio puede ser también. Muy bien, Cristian. En este caso, control home si tienen en inglés o control inicio si está en español el teclado, me va a llevar sí o sí hasta la celda A1, aunque yo no tenga más visible la columna A. En este caso quiero que vean que es la columna 1 y la fila 1, pero por la forma de ver que acabé de modificar nomás, ¿sí? Bueno, ¿por qué lo que quería que memoricen los números? Porque ahora vamos a hacer por lo siguiente. Andrea, quiero que entre un ratito en tu cuadro de nombres. Y en el cuadro de nombres ahora ya no vas a más escribir como escribimos hace rato, sino que vas a hacer F13 C 8. No, sin el 2 Dos puntos, puntos ¿eh? nomás. Nomás. Sin el 2 puntos nomás ya ahora. Eso. Al darle enter, él se va hasta esa celda. Ojo que antes nuestra celda era más fácil porque era una letra y un número nomás. Pero ahora con esta forma de ver, yo tengo que sí o sí ponerle la F delante del número de fila y la C delante de del número de columna. Si yo quiero hacer una selección, yo voy a tener que escribir más largo ahora en el cuadro de nombre para poder seleccionar, digamos. Pero no importa, no voy a pedirle hacer selección con esta estructura. Simplemente era llevarme hasta ahí para poder hacer una fórmula. En esta fórmula quiero multiplicar los números que ustedes tuvieron que memorizar. ¿Cuál era el número primero? El número que hayan memorizado primero, nomás, no importa. Vamos a multiplicar esos números. Entonces, ¿cómo se ¿Acá? arranca una fórmula? Ahí mismo, en esa celda, ¿cómo se arranca una fórmula en Excel? Espera que- Más, muy bien. Bueno, primero el número que vos memorizaste, Andrea. 1.048.500. Eso era. Y vamos a multiplicar por el número que le pedí que memorice Enrique. ¿Cuánto era, Enrique? Por 16.384. Dale, 16.384. Al darle enter, vamos a ver que tiene que salir el resultado. ¿Y qué es lo que es este resultado? Es la cantidad de celdas que tiene una hoja. Evidentemente va a salir con un formato de fecha larga, porque a propósito yo a todas las hojas le puse formato de fecha larga para obligarle a usted a cambiar de formato siempre nomás. Entonces me van a poner con el formato de número para poder ver y leer ese número, ¿sí? Entonces, ¿cómo era que le podía poner un formato de número rápidamente? Formato de celda también. acá. Eso, Acá, ahí acá, también. acá. Ahí también. En realidad siempre hay varias formas de hacer lo mismo, ¿sí? Pero quiero nomás y a propósito yo les dejo que hagan, porque quiero que vean cuál es una opción más larga, cuál es una opción más corta. En este caso ahora veo muchos números, pero probablemente me va a dificultar leer correctamente, a no ser que esté acostumbrado a leer muchos números sin separador de mil, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese botón sí me aclara un poco más la lectura, pero de todos modos, ¿qué número de celda es lo que hay en una hoja?
Andrea. 17.179.869.184. Bien. A veces nomás es difícil de leer números grandes, ¿verdad? Pero nada, no caíste en la trampa. La En este falta de caso, costumbre. sí, correcto. En este caso nomás, estamos viendo la capacidad de una hoja en blanco para cargar datos, o esta es la cantidad de celdas, digamos, ¿verdad? Y si otra vez quiero decir cuántos caracteres puedo cargar en cada celda, lo normal es multiplicar otra vez este número por 255 y ahí voy a tener, digamos, la cantidad total de caracteres que Excel me permite cargar en una hoja, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Pero no importa, no hace falta hacer esa verificación, sino simplemente para poder ir viendo varios aspectos. Bueno, necesito ver si se memorizaron, si se acuerdan, cómo era que pasé de número a, perdón, de letra a número las columnas. Milagro, vos estás ahí. Sí, profe. ¿Te acordás cómo era que hicimos para pasar de letra a número las columnas? Sí, yo recordé de Bueno, otra forma, que era ¿cómo era? control 1. Control No, 1 no, y no, no. ahí, Vos me estás diciendo para pasar de formato de fecha el valor de la celda a número, pero ese... Ah, no, discúlpame. Yo te estoy diciendo totalmente otra cosa. Hace un poco lo que me está diciendo, discúlpame Andrea, hace un poco lo que está diciendo Milagros. Si vos haces eso que ella dijo que presiones, control 1, un ratito en esa celda nomás, lo que va a ocurrir es que va a ingresar al formato de celda. Bueno, Enrique, no hay problema. Se ausenta 2 minutos. Ahí yo accedo hasta el formato de celda, pero ojo que eso con relación a hacer el cambio de formato de celda, y está bien, Milagro, lo que dijiste, es una opción para hacer el cambio de formato de celda. Lo que acá también quiero decir es lo siguiente, dale un poco cancelar un ratito, Andrea, esta opción. Quiero que ahora te vayas a esa lista que dice ahora mismo personalizada, allá arriba, de formato de número, ¿sí? Donde dice personalizada, quiero que entre en la lista luego. Quiero que le diga fecha larga. ¿Por qué fecha larga? Y porque así estaba nomás, ¿sí? Entonces, si le deja fecha larga, vamos a volver a ver los numerales, que era lo que se veía al principio. Pero en vez de control 1, porque si entramos en control 1, lo que nos dijo Milagro, también íbamos a entrar a formato de número y ver, digamos, los separadores de miles, y no está mal, ¿sí? A lo que voy nomás es que una forma de también cambiar rápidamente el formato de un número para leerlo rápidamente es Control Shift 1. Prueben un poco. ¿Qué hace Control Shift 1? Control Shift 1 me convierte a número, pero con 2 decimales. Pone los separadores de miles, pero estos 2 decimales siempre están visibles. Entonces, si quiero ver con decimales, ya está solucionado. Pero si no quiero ver los decimales, pues tengo los botones de reducir decimales que también puedo presionar en ese momento para no verlos, digamos, ¿verdad? Bien, nada, es una aclaración nomás cuando hablamos de convertir datos en números o verlos en un formato más legible, nada más que eso. Pero la pregunta que yo te hice, Milagros, no iba por este lado, pero ya que mencionaste, aclaré de esa forma también, porque es muy importante entender eso, ¿sí? La pregunta que hice fue, ¿cómo hicimos para que estas letras de columna, ojo que ahora si yo miro la primera columna ya no dice A, sino dice 1, en vez de la B dice 2, en vez de C dice 3. ¿Cómo hicimos para cambiar las letras a números? Eso es lo que yo pregunté, si se acordaban cómo hacer. ¿Te acordabas, Milagro? ¿Cómo hicimos? no, profe. Bueno, y Enrique salió. ¿Cristian? Señor, Ahí está Cristian. ¿Cómo hacemos otra vez para ver las letras en vez de números las columnas? uff, ¿Vos llegaste a ver en tu pantalla los números de columna o no? ¿O seguís viendo letras? no, yo estoy viendo números. Ah, O sea, bueno, en fantástico. el, no sé si en En la, la O, no sé en si en la la... pantalla de Andrea o en el mío. No, no, ¿y qué vos estás mirando ahora? ¿Estás mirando la clase o estás mirando tu Excel? No, la clase. Bueno, en la clase está en Y solo los números. solo número. Bueno, para Sí. solucionar que vea número, perdón, que vea letra y no número, ¿recordar el procedimiento? Uf, no, No, profe. no se No, preocupen. no. Y Andrea, última pregunta. ¿Vos te acordás o no te acordás? ¿Cómo era que hicimos? Era archivo, Archivo muy bien. Después, muy más bien, opciones, muy bien. Así mismo hicimos.
Era fórmula. Excelente. Y este tenemos que quitar. Eso era. Estilo de referencia F1C1. Si le damos a aceptar, en ese momento vuelve a la normalidad. En este caso, las columnas ya no están, digamos, con números, sino con letras. Vuelve a verse la A y de hecho que lo que mencioné y no repliqué hoy fue que desde la A hasta la Z va, digamos, para darle una referencia a esas columnas, pero como hasta ahí todavía hay más columnas, entonces él empieza a duplicar los alfabetos y a partir de ahí hay una doble A, AB, AC, AD y así sucesivamente hasta que el segundo alfabeto llegue hasta la Z, después cambia el AB a el primer alfabeto y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de 16.000 y piquito de columnas que vimos recién para poder ver, digamos, la información en esa cantidad de columnas. Bien, dije que había dos formas de conocer los números de columna. Ahora vamos a hacer un poco un procedimiento diferente. Es decir, en algún momento alguien va a querer saber o alguien va a querer mostrarle a otra persona los números de columna y probablemente no vamos a recordar ese procedimiento. Y si no recordamos, ¿cuál es una alternativa? Quiero que se posicionen un ratito ahora en A14. Un ratito nomás ahí. Y en A14 vamos a hacer una fórmula. O sea, en realidad en esa celda no vamos a hacer una fórmula. Vamos a escribir el número 1 nomás. Vamos a escribir un número 1 un ratito. 1, enter. Se va a ver probablemente como fecha larga. Y otra vez cuando se ve como fecha larga, ¿qué fecha dice? 1 de enero de 1900. Domingo 1 de enero de 1900. Entiendan que bien. En Excel las fechas no vienen guardadas como fecha. En Excel las fechas vienen guardadas como un número, que al verlo en formato de fecha, me da la fecha del calendario que yo conozco. Fecha corta o fecha larga, no importa eso, pero hasta acá lo que quiero decir nomás es que ese número 1 que yo les pedí escribir, visto en formato de fecha larga, me dan el primer día del calendario de Excel. Dicho de otro modo, ¿qué pasa si yo en vez del 1 le pongo 0? Ahí donde dice domingo, quiero que ponga 0 en vez de 1, un ratito, Andrea. Y le des Enter. Miren que él me da una fecha que en realidad nunca existió, o que no, porque no hubo ni un sábado 0 de enero, ¿sí? Porque esa fecha tuvo que haber sido 31 de diciembre de 1899. A lo que voy nomás es, Excel no registra fechas anteriores al 1 de enero del 1900, por un lado, ¿sí? Por otro lado, entonces, ¿cómo registra la fecha? Y registra como número. Y la fecha número 1 de Excel o para Excel es el domingo 1 de enero de 1900. A partir de ahí, todos los números que vayan para adelante son fechas, ¿sí? Si convierto al formato de fecha. Y si no, son números, ¿sí? Eso con respecto a la fecha, ya que estamos viendo fecha larga. Ahora, dejarle nomás otra vez número 1 en vez del 0. Y quiero que le des, posicionate en esa misma celda otra vez, domingo 1 de enero, y quiero que le des Control Shift 1. Simplemente para convertir a número 1, ¿sí? No importa que tenga los dos decimales. Enseguida le vamos a usar. Ahora quiero que te pongas a la derecha del 1 y quiero que escribas, ahora sí vamos a hacer una fórmula. Nuestra fórmula va a ser el de la izquierda más 1. Entonces, vamos a empezar nuestra fórmula. Bien, más 1. En ese momento tendría que ver un 2, porque lo que hice fue sumarle. Entonces, como está nomás en formato de fecha larga, vemos que es el 1 y 2 de enero de 1900. No importa, Control Shift 1 otra vez. Vamos a cambiarle a formato de número. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Hace exactamente como te voy a decir, Andrea. Quiero que solamente copies ese 2. Vas a copiar. ¿Cómo sueles copiar vos? Eso. Y ahora, estando en ese mismo lugar, vas a hacer así. Control Shift flechita a la derecha. Eso. Quiero que entiendas que el Control Shift flechita a la derecha lo que hizo fue seleccionó desde esa celda donde tenés la fórmula copiada hasta la última celda de esa columna XFD, o en este caso de la fila 14. Y ahora quiero que presiones Enter. Al presionar Enter, lo que estamos haciendo es pegar la fórmula que siempre toma el valor de la izquierda y le suma 1. En ese momento, si yo me voy hasta la última columna, Control flechita a la derecha, voy a ver que está enumerada la última columna con el valor de 16.684. Creo que tiene que ser. Quiero que presione otra vez Control flecha de la derecha, Andrea, por favor.
Eso era. Ahora estamos viendo que esa columna corresponde a la columna número 16.384. Aquí lo que hicimos nomás es de forma diferente enumerar las columnas, solo que nos posicionamos en una celda. A una le pusimos 1, a otra le pusimos la celda anterior más 1, y esa fue la que copiamos en toda la fila 14 para poder ver enumeradas cada una de las columnas. Nada más que eso fue lo que hicimos. Me refería nomás a que tengo dos opciones de enumerar columnas. Esta sería para mí la segunda opción. ¿Sí? Puede que se tenga una opción diferente para enumerar, por ejemplo, pero independientemente de eso, ya vemos, digamos, los números de columna. Lo que ahora quiero ver es con respecto a los movimientos. Hasta acá, como todos los valores de esa fila 14 están completos, es decir, todas las celdas están con un dato, yo me puedo mover a lo largo de esa fila de principio a fin con control flechita nomás. Entonces, control flechita a la izquierda se tendría que ir hasta la columna A, control flechita a la derecha se tendría que ir hasta la columna XFD. Pero acá quiero que pruebes, Andrea, lo que decía hace rato, no me acuerdo si fue Enrique o Cristian, que dijo presionar control inicio o control home para ver nomás que en ese momento él se va, pero hasta la celda A1 ahora. Justo nomás en esta hoja la celda 1 está combinada. Y al estar combinada, entonces yo veo que él selecciona hasta el límite de esa combinación en G1, ¿sí? Bien, perfecto. Recorrido por la pantalla del programa. Para terminar ese punto nomás quiero que se entienda que después de la hoja, en donde vemos cada columna y cada fila, vemos que a la derecha hay una barra de desplazamiento que también me permite mover en realidad. Entonces, esa barra de desplazamiento, voy a señalar nomás para que se entienda, ¿sí? Hay dos barras de desplazamiento, eso probablemente ya entendemos luego, ¿verdad? Una barra de desplazamiento que se mueve o que mueve los datos de arriba a abajo, y otra que está abajo que mueve de izquierda a derecha. Esas barras de desplazamiento siempre van a tener mayor tamaño de la barra dependiendo de la cantidad de datos que hay en filas o en columnas. Pueden ver, por ejemplo, que de la barra que está a la izquierda hay una barra más larga porque son pocos los datos que tenemos cargados de arriba para abajo, pero la barra de desplazamiento que está abajo es más pequeña. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos viendo está en una porción más pequeña de todos los datos que están cargados, digamos, a lo largo de esa fila, ¿sí? Entonces, el movimiento que yo haga con esa barra de desplazamiento de abajo, de izquierda a derecha, va a ser que probablemente llegue hasta el final. Quiero que pruebes un poco eso, Andrea. Quiero que le hagas un clic a esa barra de desplazamiento de abajo, el que es más chiquitito, a ese, y le lleve enteramente hacia la derecha. Quiero saber si al terminar de mover hasta la derecha me muestra la última columna, me muestra. Si volvés a llevarle hacia la izquierda, me tiene que mostrar la primera columna. Entonces, esa barra de desplazamiento normalmente siempre va a mostrarte todo lo que vos tenés escrito en esa hoja, ¿sí? Independientemente hacia dónde lleves tu barra de desplazamiento, estoy hablando de la barra de desplazamiento de la derecha también. Quiero que veas que esa es más grande, pero es más grande porque tengo menos datos cargados de arriba a abajo. Entonces, si yo llevo esa barra de desplazamiento de la derecha para abajo enteramente, voy a ver que él no va a llegar hasta la última fila, que es 1.000.000 y piquito mil, sino llega simplemente hasta la fila 20, porque hasta la fila 14 nomás lo tengo básicamente de datos. Entonces, esa relación de tamaño de esas barras de desplazamiento van a tener en cuenta en función a la cantidad de datos que tengo en la planilla, digamos, ¿verdad? Quiero que Andrea presione control Z, 1, 2, 3 veces por ahí. Presiona un poco control Z 3 veces. Quiero mostrarles algo nomás. Ahí está bien. Bueno, vamos a atender un poco algo. Ojo, y miren otra vez la barra de desplazamiento de abajo. Hace rato tenía una barra más pequeña. Como ahora le hicimos control Z, quiere decir que la escritura hasta la última columna desapareció. Por lo tanto, ahora la barra es más grande, porque él considera que lo que tengo visible en esta pantalla nomás está escrito. Entonces, casi todas las barras son mayores, digamos, y no son chiquititas. En este caso, quiero hacer lo siguiente. Quiero ver qué hace, porque hace rato para venir de la última celda a la primera celda presioné control inicio. Pero ¿qué hace control fin o control end? Quiero que prueben un poco. Es decir, si control inicio se va hasta la celda A1, ¿a dónde se iría control end o control fin? Vamos a probar un poco, por favor.
Ya le encuentran a la celda. ¿En qué celda paró? H. En H14. Si yo esperaba que control fin se vaya hasta la última celda de la hoja, estoy equivocado. ¿En qué sentido? En que ese movimiento él trata de hacer en las celdas donde, en las últimas filas y columnas que se llegó a cargar datos en la planilla, ¿sí? Entonces, yo puedo ver que en la fila 14 hay un 1, por eso él para en la fila 1, perdón, en la fila 14, y en la columna H hay un 17.000 millones, por eso paró en la celda H14. Indirectamente lo que me está mostrando es que en la fila 14 hay dato cargado contando de la fila 1 hacia abajo, y en la columna H hay un dato cargado contando de la columna A hasta la H. A lo que voy nomás es, ¿qué hubiese ocurrido? Y de hecho que ahora vamos a trabajar un chiquitito con el cuadro de nombres. Quiero que te vayas un ratito al cuadro de nombres, por favor, Andrea. Hagas un... ¿Ah, qué? No sé qué pasa ahí. Ah, ese es de tu El SAP. sistema Ok. nomás se cerró. Entra nomás ahí. Sí. Decirle I10. I10. Y dale Enter. Él va a ir hasta la celda I10 nomás. Bueno, ahora quiero que escribas, no sé, lo que quieras escribir nomás. Una palabra, un número, no importa. Algo nomás quiero que escribas. Eso. Ahora te va a ahorrar tu cuadro de nombre y decirle E15. Y en ese lugar quiero que escriba otra cosa, cualquiera. Ya está. Ahora quiero que presiones control inicio para entender que control inicio no importa qué cosa, él siempre va a buscar la celda 1. Y ahora quiero que presiones control fin para entender que ahora ya no va a parar en H14, sino se fue a parar ahora en I15. ¿Por qué? Porque ahora escribí en una columna más a la derecha un carácter y en una fila más abajo otro carácter o otra palabra, ¿sí? Por eso la intersección de control fin siempre indica en qué columna hay el último dato escrito contando izquierda a derecha y en qué fila el último dato escrito contando de arriba a abajo. Otra cosa más, él no busca solo datos escritos, busca cambios de formato en realidad. Entonces, otra vez más, cuadro de nombres, ahora va a ser J4. Y ahí quiero que, atendé que bien lo que te iba a decir, no vas a escribir nada, quiero que cambies nomás el formato. Y ojo que en ese quiero que cambie el tipo de letra, por ejemplo, aunque no haya nada escrito, quiero que le cambie el tipo de letra. Ahora, por ejemplo, dice Calibri, ¿verdad? Entonces vamos a poner, no sé, el que vos quieras nomás, no hay problema. Cambiarle nomás. Ya que te fuiste ahí, vas a irte a fuente, acá. Y ahí, en vez de Calibri, va a ponerle otro nomás, cualquiera, no importa. Dale a aceptar. Y ojo que hasta acá, como no tengo nada escrito, él cambió el tipo de fuente en la celda J4. Pero hasta ahí no es visible, ¿sí? Bien. Otra vez en el cuadro de nombres un ratito. Y en el cuadro de nombres, quiero que ahora escribas, no sé, puede ser G16. G16. Ok. Ahí. Ahí. Y en G16 quiero que le cambies también el formato nomás. O sea, cambiarle de color de letra, ponerle en rojo, por ejemplo, no sé. Puede ser negrita, puede ser... O sea, un cambio que no sea visible a lo que voy, ¿sí? De hecho que eso es lo que le estoy pidiendo hasta acá. Y ahora quiero de vuelta que presionemos control inicio, va a ir hasta A1 y control fin, hasta dónde tiene que ir ahora. En J16, y ojo, ese cambio que hicimos en J y que hicimos en 16 no es visible a la vista, es un cambio que se generó porque todavía no hay nada escrito, pero él de todos modos entiende que en esa columna J hay algo que cambió, ya no está más como el libro nuevo, vacío, sin formato. Y en la fila 16 también hay algo que cambió. Él exactamente no te dice en qué celda hay. Entonces, a lo que voy nomás es, este tema de conocer lo que hace control fin es muy importante para cuando ustedes descarguen de un sistema informático de repente algún que otro dato y no conozcan cuáles son sus límites actuales de esa información. Entonces, para no tener que irse hasta la última columna y hasta la última fila, pudiendo haber datos vacíos en el medio, entonces la opción más rápida es presionar control fin. Él siempre va a tratar de llegar en esa intersección
del dato de la última columna y del dato de la última fila, aunque los datos no estén cargados, sino que hayan sido solamente algún espacio, algún cambio de letra, algún cambio de color, y eso no sea perceptible a la vista, digamos, ¿verdad? Entonces, trato nomás de dar a entender siempre este tema de los movimientos, porque hasta acá entendemos que el movimiento más simple puede ser una flechita abajo, arriba, a la izquierda o a la derecha. Teclas de movimientos intermedios. En este caso podemos hablar de las teclas page up o page down, si está en inglés, o avance de página, o retroceso de página, si está en español. Pero como es grande, digamos, el texto y la tecla es pequeñita, entonces está abreviado, y normalmente está abreviado a BPG o REPG, ¿sí? Entonces quiero que busquen en su teclado esas teclas, por favor, porque ahora quiero que presionen esas teclas. El primero va a ser avance de página. Quiero que noten lo que hace avance de página. El de la primera pantalla que estaba visible desde la fila 1 hasta la fila, no recuerdo más si era la fila 16, ahora se puede ver la fila 17 hasta la fila 36. Si vuelvo a presionar ese botón, él se está yendo pero para abajo, de a una página pero para abajo. Si presiono la otra tecla, que es retroceso de página, él se está yendo para arriba pero de a una página. Entonces puedo decir que esta tecla me ayuda a moverme de manera intermedia. ¿Por qué? Porque ya no es más de a una celda nomás, sino es de a una página. Pero hasta acá las dos teclas se mueven o para abajo o para arriba. ¿Cómo hago para moverme hacia la derecha o hacia la izquierda con estas teclas? Voy a tener que presionar la tecla Alt. Entonces, si presiono Alt, Page Up o avance de página, voy a ver que va a moverse de izquierda a derecha de a una pantalla. Y en este caso veo que ahora veo la columna N y la AB, ya no veo más desde la A hasta la M probablemente. Y si vuelvo a presionar Alt y Page Down o ¿cómo era? REPG o PGDN, que está en inglés nada más, va moviéndose de derecha a izquierda de a una pantalla, ¿sí? Entonces estos conceptos son los que quiero transmitir cuando hablamos de teclados de movimiento. Y cuando hablamos de teclado más rápido, y podemos decir que podemos movernos con control inicio, que va directamente hasta la A1, no importa dónde esté, y que control fin no va hasta la última celda, pero por lo menos va hasta la última intersección donde hubieron modificaciones en columnas y en filas. Básicamente eso, ¿sí? Y después están los movimientos más rápidos, que son control flechita, que ya habíamos visto, ¿sí? Control flechita izquierda, arriba, abajo, para poder moverme más rápido en celdas, ya sea vacías, no vacías, o que estén intercaladas. Vamos a tener seguramente algún que otro inconveniente para moverme más rápido cuando tengo datos que están entre celdas vacías, por ejemplo, ¿verdad? Con control shift o con control flechita. Pero son teclas que me permiten hacer movimientos más rápidos. Y después están el cuadro de nombre, que ustedes ya vieron que escribiendo nomás la referencia, él me lleva exactamente hasta donde quiero ir, para poder básicamente moverme también de esa forma, ¿sí? Son básicamente todos los movimientos que podemos hacer versus el mouse. Yo quiero que se entienda nomás que con el mouse también podemos movernos. Y quiero mostrarle un poco una particularidad que tiene el mouse. Entonces, vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que te posiciones en esa celda de 17.000 millones un ratito, Andrea. Y estando en esa celda, vamos a hacer un poco lo siguiente. Acá es una cuestión de detalle, ¿sí? Puede que ustedes ya sepan esto, pero si no, quiero practicar nomás. En este caso, quiero que notes que tu puntero del mouse ahora mismo muestra una cruz de flechas negras con una flechita blanca. Pero porque estás en la parte de arriba de esa celda donde está el valor de 17.000 millones. Si vos le haces doble clic en ese mismo lugar, Andrea, hacer un poco doble clic, vamos a ver qué hace. ¿Qué hizo? Si me pueden explicar. Se tiró arriba, a la primera línea. Fue hacia arriba cuando hiciste el doble clic en la parte de arriba de esa celda. Ojo que para entender, la celda está compuesta por dos partes. La columna, que es la letra, la fila, que es el número. Y la posición o la visualización de una celda siempre es rectangular. Ese rectángulo tiene 4 lados, ¿sí? En el lado de arriba, el doble clic va para arriba. Pero ¿qué pasa si estabas en el 17.000? Andate un ratito en la misma celda, 17.000 millones, y ahora hacia la izquierda.
Para hacer hacia la izquierda, yo tengo que estar posicionado en el lado de la izquierda. Entonces me voy a ir esa es tu derecha, hacia el otro lado. Hacia el otro lado quiero que te vaya. Ese, ahí. Si le hacemos doble clic ahí, quiero saber si se va o no se va hacia la izquierda. Se fue Sí. también. Y se fue hasta el principio de esa fila. Entonces, o hacer doble clic en el, yo le llamo nomás el techo de la celda, es decir, en el lado de arriba, o a la izquierda de la celda. Para la izquierda, él va a ir cuando yo le doy doble clic en esos dos lugares. Y abajo, ¿se va hacia abajo o no se va a ningún lado? Vamos a probar un poco. Doble clic y no veo que vaya. ¿Por qué? Porque él no tiene nada escrito todavía para abajo. Entonces él entiende que como no hay nada, entonces yo no puedo irme por debajo de eso. Vamos a probar un poco. Andate 2 celdas abajo de esa celda y escribí cualquier cosa, lo que quieras. Bueno, no importa que se vea en formato de... Andate un poco y hacerle ahora doble clic. Vamos a ver si se mueve o no se mueve. Ahora se movió, pero porque entendió que el movimiento tiene que ser, digamos, hacia el lugar donde todavía hay datos. Y ojo que él no se va hasta la celda que tiene datos, sino para en la vacía. Vamos a borrar un ratito ese dato que escribiste ahí abajo que está en numeral y vamos a irnos 2 celdas más todavía. Abajo y escribí otra vez cualquier cosa. Ahí. Vamos otra vez ahí arriba y quiero que probemos otra vez el doble clic. Entonces, el doble clic, ¿qué es lo que hace? Él va hacia donde hay datos. Siempre que haya datos, se va hacia allá. ¿Sí? Entonces, y como vemos, no llega hasta el dato, sino queda en la anterior vacía, digamos, ¿verdad? Bien, y la pregunta otra vez acá es, ¿y en la otra dirección, a la derecha? Vamos otra vez en el 17.000. Si hago clic, doble clic, no se va. ¿Por qué? Y porque probablemente no hay nada todavía allá. Vamos un poquitito, 3 celdas más hacia la derecha, escribí cualquier cosa y vamos a ver si hace el efecto del doble clic. Siempre ahí en la celda de 17.000 millones, pero en este caso ya a la derecha. Y el caso del darle doble clic a la derecha también hace que se vaya. Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando? Le estoy mostrando nomás que si tengo muchos datos, yo también puedo decirle con el mouse haciendo doble clic, pero en los lados, no en las esquinas, para ir hacia esa dirección, ¿sí? Él va a entender también que yo me quiero ir hacia esa dirección y poder entonces moverme como una alternativa con el doble clic en la celda, ¿sí? Bien, y ya que estamos hablando del mouse, un alumno me dijo, profesor, yo me muevo también con el mouse, pero de ninguna de las formas que vos enseñaste. Mostraba un poco eso, nunca he visto, le dije, bueno, hace un poco como te voy a decir, Andrea, quiero que le haga un clic sostenido en cualquier celda de las que estamos viendo en esa pantalla, y ese clic sostenido quiero que arrastres para abajo. Andate luego. Mira, profesor, yo me muevo así, me dijo. Y no le pude negar. Y porque sí, se está moviendo, ¿verdad? Yo me voy así también con el mouse. ¿Y qué hacer con la celda que está seleccionando? Y nada, después salgo nomás. Por ejemplo, hasta el 200 quise llegar, entonces salgo, le doy un clic ahí en el 230, 250 y ya estoy ahí, me dice, ¿verdad? Y así yo me muevo con el mouse. Y nada, le di mis felicitaciones porque en realidad es un movimiento y es con el mouse y en realidad yo nunca le enseñé a nadie hasta que él me mostró eso, ¿verdad? Nada, es nomás una opción. También alternativa de por ahí, nomás, no sé, justo su teclado empezó a bloquear, se desconectó, no anda, qué sé yo, y se quieren ir, bueno, ahí le tienen a una opción más para poder hacer ese movimiento también. Bien, hasta aquí hicimos un repaso un poco de todos estos puntos, ese punto 7 y 8, que es concepto del libro, mencioné nomás que un libro nuevo que es creado, se le da una analogía del libro, de un archivo de Excel, entonces para Excel es un libro que va enumerado cuando no tiene nombre hasta que yo le cambio el nombre y tiene un nombre diferente, ¿sí? La hoja es o son las hojas en blanco que tienen, digamos, cada uno de estos libros. A partir de que yo cambie los nombres de las hojas, tienen un nombre diferente a hoja 1, hoja 2, hoja 3. A partir que yo cargue, digamos, algo en la hoja en blanco, tiene datos, ¿sí? Y hasta acá lo que me suelen preguntar es, ¿y cuál es lo que es el límite de un libro? Me dicen, ¿verdad? O sea, un libro en realidad, ¿cuál es el tamaño más amplio, más grande que puede tener? Y en realidad su límite está determinado en función a la memoria del lugar donde yo estoy guardando mi archivo. Es decir, si estoy guardando en mi máquina, su límite es o los 1 tera de memoria de mi máquina o no sé, si está en la nube, el espacio físico que tienen, digamos, en la nube es el tamaño que puede tener un archivo. Evidentemente, cuando más grande el archivo, probablemente para enviar va a ser todo un tema, ¿verdad? Por correo, para cargar en la nube,
va a tardar más si es más grande, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos del límite de peso, entendemos nomás que Excel pone límites en función a la memoria de la máquina. Van a ver algunas hojas de los libros tienen hasta X cantidad de hojas y eso también está supeditado a la cantidad de memoria que tenga en su computadora para poder tener más o menos hojas en los libros. Antes, por ejemplo, yo no conocía eso. Yo decía, no, hasta 255 hojas nomás se puede cargar en un libro y sale en una empresa diferente. Me dicen, profe, mentira, porque yo tengo hasta la hoja 5000 y sigo guardando números de orden de pago. Creo que ella numeraba el formato. Tenía un formato en una hoja y iba poniéndole números y su registro no era uno debajo de otro en una hoja, sino era una hoja para cada orden de pago, por ejemplo. Entonces, a cada número de hoja le ponía el número de su orden de pago y era su sistema de registro, por llamarla de alguna forma. ¿Sí? Entonces, me demostró también que no hay límite con respecto a la cantidad de hojas que pueda tener. Solamente la memoria de la máquina es la que limita básicamente a el tamaño que pueda tener un archivo o cantidad de hojas en Excel. ¿Sí? Y para entender, en una hoja tenemos columnas que son letras, filas que son números y cada intersección entre fila y columna forman una celda. La celda entonces tiene su formato rectangular y a partir de ahí podemos ver en función al tipo de visualización que puede ser la letra y el número o puede ser F1C1 en el formato, digamos, de fila columna para poder visualizar de esta manera, ¿sí? Entonces, no sé si hay hasta acá alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer, me pueden hacer. Como está todo calladito, nomás sospecho que me están escuchando bien, ¿verdad? Porque la vez pasada cuando tuvimos problema de señal, por ejemplo, me mencionaron rápido. ¿Se está entendiendo bien? ¿Se está escuchando bien? ¿Se está viendo bien? Sí, profe. Bueno, fantástico. Entonces quiero que esta hoja de introducción marquemos también en un color. Pónganle el color que quieran. Gracias, Andrea, por compartirme esta hoja. Ahora le voy a pedir a Cristian que me comparta un poco su hoja, los datos. Vamos a empezar a trabajar un poquitito con creo que tenés que entrar en la parte de compartir. No sé nomás dónde está eso. Ahí es. Espérame que control de profe ya reunión. descomparto. Sí, tranquilo. ¿Dónde está acá para dejar de compartir? Acá está. Eso, ahí ya se dejó de compartir. Cristian, compartime un poco vos ahora, por favor. Bueno. Vamos a pasarnos ahora a los datos. En los datos vamos a, que es la pestaña nomás, ¿sí? En los datos vamos a tener otros puntos de desarrollo para ver otras cuestiones. Entonces, en el punto 1 me pide que edite la planilla. Hasta acá vemos que hay una planilla o una base de datos de trabajo que no tiene formato. Podemos ver que los importes, por ejemplo, no tienen separador de miles. El texto y nada, el texto aparentemente está alineado a la izquierda. Los encabezados no tienen formato diferente a los datos. Entonces, vamos a cambiarle un poco el aspecto a esa planilla de trabajo, ¿sí? Entonces, el punto 1 me pide que primero combine. Entonces, vamos a ver un poco ciertas cuestiones con respecto a las combinaciones de celdas, ¿sí? Bien, Cristian, si yo te pido que combines desde la celda A11 hasta la G11, ¿qué tendrías que hacer para combinar? ¿O cómo solés combinar vos normalmente? Marcando toda la celda, Muy bien. combinar central. Ya está. En ese momento ocurrió lo siguiente. Las celdas que estaban visibles, se podían ver los límites de cada celda, ahora pasaron a ser una sola celda. ¿Qué ocurre cuando se combinan celdas? Cuando se combinan celdas, una sola celda con algún valor y otra sin valores, podemos ver que ese valor va a pasar a mostrarse, digamos, en esas celdas combinadas. Lo normal al presionar ese botón es que hace dos acciones al mismo tiempo. Una la de combinar celdas y otra la de centrar la información en el grupo de celdas combinadas. Y en este caso vemos que base de datos era el dato que estaba escrito, pero estaba escrito en la celda A1, no estaba en B, C, D, E, ni F, ¿verdad? O ni G. Entonces él lo trae, digamos, para poder verse ahí. Pero ojo que hasta acá, de las celdas que combinamos, una sola tenía datos. Entonces para Excel no fue difícil llevar esa información. ¿Por qué digo esto? ¿Qué pasa si ahora les pido, por ejemplo, que combinemos desde código hasta nombre? Si le pido combinar desde código hasta nombre, vamos a seleccionar un poco esas tres celdas un ratito. Desde código hasta nombre y vamos a ese mismo botón.
el botón de combinar, cuando el dato no hay en una sola celda, sino en 3 de ellas, me va a dar este mensaje de advertencia. Me dice, la combinación de celdas solo conserva el valor de la celda superior izquierda. Ojo, y me dice superior. Pero ¿y por qué me dice superior si yo tengo una fila nomás? No, hay 2 filas. Por si acaso ustedes estén seleccionando 2 filas para combinar, él les aclara nomás que siempre va a dejar el que está arriba y el que está a la izquierda. Como ahora mismo yo tengo 3 celdas, él el que va a dejar va a ser el que está a la izquierda. No ciudad ni nombre, sino código. Por lo tanto, al darle a aceptar, de hecho quiero que le hagamos eso, él me muestra en esas 3 celdas la combinación de las 3, pero el dato de la celda de la izquierda, código. La demás, ¿qué pasó? Y eso es lo que quiero mostrarles ahora. ¿Qué pasa si hago clic en el botón de combinar y centrar otra vez? Que es una opción para atrás nomás de lo que yo estaba combinando. Quiero que vean que él va a descombinar. Clic ahí, por favor, Cristian. Pero en ese momento ya no se ven los datos que estaban anteriormente en la celda B12 ni en C12. Es decir, él me advirtió luego que iba a descartar. Entonces, eso nomás con respecto a movimiento, perdón, a combinación de celdas que tenga que hacer cuando hay datos en más de una sola celda, ¿sí? Control Z nomás, Cristian, va a volver a ver esos datos porque le vamos a usar. Lo que sí ahora quiero ver, ¿qué pasa si ahora la selección es desde, no sé, curso dictado hasta fuego, el tercer fuego que está, 3 fuegos por ahí. Entonces seleccionarle a los 3, desde curso dictado hasta eso, hasta ahí. Vamos un poco a pedirle combinar y centrar otra vez. Ojo que son nomás opciones que vamos viendo. De todos los datos que están visibles, como siempre, él hace la selección o visualiza solo el valor de la celda superior, aceptar. Vamos a ver qué curso dictado va a tener que mostrarse ahora entre todas las celdas combinadas y las demás tendrían que desaparecer. Ojo nomás que acá vemos que en la combinación de varias filas, él hace no el centrado de la información, no está en el centro de toda la fila, sino que lleva para abajo. Cuando hagamos este tema de combinaciones, vamos a empezar a ver que podemos usar las alineaciones, ¿sí? Y las alineaciones son esas 3 hileras de botones que están ahí arriba. Y ojo que hay, esperen un ratito, quiero mostrarles, pero a mí se me deshabilita cada vez que se comparte. Estas 6, o sea, en realidad son 2 hileras de 3, ¿verdad? Las 3 de arriba alinean ese curso dictado que está ahora mismo abajo, alinean de arriba para abajo. Y las 3 de abajo alinean de izquierda a derecha. Entonces, cualquier combinación de botones que yo haga entre esos 6 botones, voy a ver que curso dictado va a estar cambiando de lugar cada vez que yo voy aplicando. De hecho, Cristian, quiero que vaya un poco presionando un botón por vez. Primero de arriba y después los de abajo de esos 6 que estoy marcando bien. Entonces, ese muestra el de curso dictado arriba, a la izquierda. Andar nomás combinando diferentes opciones, ¿sí? Entonces voy viendo nomás que curso dictado va recorriendo entre esas celdas combinadas y ya depende de dónde voy a querer dejarle, ¿sí? Entonces ahí es donde yo voy a poder hacer los ajustes de alineación en el momento que quiera utilizar. ¿Por qué muestro esto en celdas combinadas? Y porque en celdas combinadas lo que es más notorio, digamos, que hacerlo en una sola celda donde el valor está ajustado y aparentemente está todo centrado, pero en realidad forma parte un poco del espacio visible que tengo para poder hacer los cambios de alineación y que estos puedan verse. Normalmente cuando hago una planilla que tenga que ser un formulario y tengo que dejar espacio para escritura, entonces el título se queda un poquitito a la izquierda o en el centro o a la derecha, eso ya va a depender un poco de qué es lo que están haciendo. Les muestro nomás que son botones que van añadidos o van complementados, digamos, entre sí para hacer la visualización de lo que ustedes estén necesitando en ese momento. Fuera de la alineación, podemos presionar nomás. Y acá, por ejemplo, es bueno poder entender lo que les voy a decir. Hasta llegar a esta alineación de curso dictado, Cristian hizo como no sé cuántas presiones de los botones allá de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le digo, bueno, Cristian, necesito que presione control Z hasta llegar a donde estábamos al principio? Y va a tener que presionar control Z 20 veces por ahí seguramente, ¿verdad? ¿Qué opción tengo para no tener que presionar? Perdón. Perdón, Cristian. Pero no hace falta. Correcto, no hace falta. Entonces, ¿qué opción tengo para poder hacer eso?
justamente eso que está haciendo Cristian. Se va al botón de deshacer, pero no entra en la flechita, sino entra en la otra, la que despliega la lista. Y la lista es la que yo veo que dejó cronológicamente. O sea, la última acción está arriba y la más vieja queda abajo. Entonces, él puede ir a ver de esa lista dónde estaba, hasta donde vi normalmente, seleccionar todas ellas y de una sola vez hacer un clic, seleccionando todas, para que la pantalla vuelva a verse donde estaba anteriormente. Entonces, veo un poco, Cristian, ahí hasta dónde tenés que seleccionar para que se vea. Escritura, Acá. curso dictado, combinar celdas. Pegar, Porque después ya fue la combinación. Hasta ahí. Entonces, según la pantalla de Cristian, él va tardando un poquitito, ¿verdad? Va a depender un poco de eso de la versión, etcétera, porque va haciendo el cambio, digamos, ¿verdad? Y una vez que terminó, entonces tengo que ver en dónde estaba normalmente antes de hacer la combinación. Y ojo que hicimos a través del botón deshacer, que es el botón que también me sirve para hacer con el mouse y no con el teclado. Cuando yo presiono Control Z, la opción de deshacer, que seguramente ya conocían, ¿sí? Bien, hasta aquí lo de combinar ya está. El punto 2 le vamos a dejar, no sé si ya volvió Enrique o Enrique está todavía por la reunión. Estoy, pues. Dale, Enrique, quiero que le diga a Cristian cómo vos harías el punto 2. ¿Qué dice el punto 2? Formatear la planilla con los colores de fondo azul y de fuente blanco. Una instrucción más que no se menciona en ese punto. Solamente quiero que tengan ese fondo azul la fila 11 y la fila 12. ¿Qué le diría que haga Cristian para que eso ocurra? ¿O cómo vos haces normalmente eso? Solamente la fila 11 y la fila 12. 11 y 12 nomás quiero que tengan fondo azul y letra blanca. ¿Por dónde nos vamos? ahí seleccionar, así como Muy con bien. el mouse, Ok, después. y directo en el cuadro de fuente. Eso era, vamos un poco. Pero ojo que te pide que cambie tipo de fuente. ¿O qué es lo que te pide? Color de fondo. Color de fondo. ¿Cuál es el color de fondo? Ese botoncito azul. que tiene Ahí, el baldecito ese, con el piso amarillo. Muy bien. Sí. Ahí entramos en un azul, el que vos digas está bien. No hay problema. Ahí está bien. ¿Y Y después? la letra blanca. Bien, Ahí. excelente. Esa sería normalmente una opción, digamos, que es utilizada. Control Z 2 veces un ratito, Cristian, para ver nomás que una alternativa siempre es el clic derecho. Entonces, si en vez de usar esos botones de allá, yo quería hacerlo con el clic derecho, lo podía hacer también. Entonces, al hacer clic derecho en esa selección, yo tengo también los mismos botones que al presionar me van a dar el mismo resultado, digamos, ¿verdad? Fuera de eso, para hacer de forma genérica, tendría que entrar al formato de celda, que también está ahí por el clic derecho, pero lo haría de una forma más larga, digamos, ¿verdad? ¿Se puede hacer también? Se puede hacer también, ¿verdad? No está mal, puede que tarde más tiempo haciendo eso, entonces hasta acá nomás vemos que de varias opciones podríamos hacer, cada uno va a decir, no, este me parece más rápido, este es más práctico, sí, a mí me parece más rápido, pues igual nomás yo quiero hacer así porque yo estoy acostumbrado, etcétera, etcétera, para entender nomás que podemos hacer de diferentes formas, ¿sí? Bien, excelente. Podés nomás hacer control Y 2 veces también, Cristian, para poder ver otra vez cómo estaba hace rato cuando dejamos. Ese es el punto 2, entonces hasta ahí estamos. A Milagro ahora le quiero escuchar. ¿Estás ahí, Mili? Sí, profe. El punto 3, ¿qué dice? Ah, espérame un poco. Disculpame, yo estoy mirando toda la hora mi reloj y ahora nomás recién veo que ya son las 5. Tengo pues otro grupo nomás después, por eso nomás les pido disculpas. Nosotros era de 4 a 5 hoy, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a dejar Sí. hasta acá. Marcana, por favor, Cristian, el número, hasta donde hicimos mejor que marque, que era el número 2, ¿verdad? Ese, hasta el 2 marca, por favor. Entonces vamos a continuar. Nosotros continuamos el viernes, horario normal, ¿sí? De 5 a 6. Sí. ¿Estamos? Sí. Bueno, Sí, profe. dejamos hasta aquí por hoy, ¿sí? Ok. Dale. Ok, ok. Dale, Bueno, profe. nos vemos, chocito. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Vale.